Lo que diferenciaba a San Pablo de otros discípulos de Jesús es que no solo se dirigía a los judíos, intentaba convertir a gente de todas las religiones. Sus métodos harían de la cristiandad una religión universal. Y finalmente, provocaría la caída del Imperio Romano. Aún así, fue la pericia de la ingeniería romana la que proporcionó a Pablo la oportunidad que necesitaba. San Pablo vivió y predicó en la ciudad de Éfeso, parte de la actual Turquía, durante 2 años y medio. La mayor ciudad de la Asia romana, con una población cosmopolita y sin prejuicios, era el lugar perfecto para buscar nuevos fieles. El arqueólogo Julian Bennett ha descubierto que la forma que tenían los romanos de construir sus ciudades dio a Pablo una oportunidad única de atraer a un gran número de personas al cristianismo. Pero también ha descubierto que esta ciudad estaba interesada en actividades más mundanas que la tecnología o una nueva religión. Toda ciudad romana tenía un burdel. Era algo muy común en su estilo de vida. Pablo se encuentra en una urbe famosa por sus placeres. Era una sociedad dominada por los hombres, en la que un joven no pensaba en casarse hasta rondar los 30 años. Y en Éfeso, una ciudad portuaria, debía haber varios burdeles. Justo en el centro, los primeros arqueólogos encontraron un extraño indicador. Representaba un pie y un corazón. Cuando este edificio fue excavado en el siglo XIX, se encontraron una serie de lámparas de aceite con escenas de arte erótico e inscripciones que hacían referencia a los jóvenes. Por ello, los excavadores llegaron a la conclusión de que era el burdel principal de Éfeso, que ocupaba un lugar destacado. La prostitución era una importante fuente de ingresos para la administración romana. Incluso sabemos que las prostitutas pagaban un impuesto mensual a la ciudad y al gobierno, equivalente a un acto sexual. Pero no solo se trataba de placer. El principal reto de los administradores de la ciudad era proporcionar los servicios básicos a más de 200.000 personas. El más importante era el agua corriente. El abastecimiento de la ciudad se encontraba a 13 kilómetros en el valle de Marnas. Canalizar el agua hasta Éfeso supuso un extraordinario logro de ingeniería. Aquí lo tenemos. Este es el acueducto romano de Éfeso, construido hace unos 2000 años, antes de que San Pablo visitara la ciudad. Pero se encuentra en excelentes condiciones. Un acueducto de este tamaño necesitaba unos recursos que la ciudad no podía pagar. Pero dio a los políticos la oportunidad de ganarse el favor de las masas. Están grabados los nombres de Gaius Sextius Polio, el de su esposa y el de su hijo. Para el pueblo de Éfeso, sua pecunia fecundum curavit. Lo hemos pagado de nuestro bolsillo. Es una buena forma de hacer que la gente de Éfeso recuerde quién eres. O incluso que cuando lleguen las elecciones, recuerden quién es tu hijastro. Cualquiera que fuese el motivo, las personas que pagaron proyectos como este hicieron un gran servicio a la ciudad. El acueducto de Polio llevaba el agua hasta Éfeso, donde entraba en una gran cisterna. Este es el tipo de cosas que buscamos cuando seguimos un acueducto. Están repletas de carbonato cálcico. Es calcio disuelto en el agua que bajaba, procedente de las colinas de piedra caliza, y entraba en la ciudad por esta construcción. Aquí se ha desprendido una parte, y si consigo levantar esto, veremos a un lado un reborde y al otro un hueco. El reborde solía estar en el sentido de la corriente. Un ejemplo de la tecnología romana. Una red de tuberías como esta bajaba por la colina. Había cerca de 400 litros de agua para cada habitante, cantidad similar a la de la mayoría de las ciudades modernas. Pablo y muchos otros ciudadanos recogían el agua en fuentes públicas, pero algunos edificios
tenían abastecimiento directo. Uno de ellos era los baños. Los baños romanos eran el centro neurálgico de la vida social de la ciudad. Aquí los efesios discutían sobre política, filosofía y las ideas religiosas de Pablo. Así se extendió el cristianismo y fue en lugares como este donde el mensaje de Pablo empezó a llegar al gran público. Las casas de baño eran lugares equipados por lo que entonces se consideraba alta tecnología, incluyendo un sistema de calefacción bajo el suelo llamado hipocausto. Tenemos mucha suerte porque en este lugar existe un tramo muy bien conservado del típico sistema de hipocausto. Aquí podemos ver los pilares que soportan el suelo principal. Una gruesa capa rosada de yeso romano, conocido como opus ignatum, que mantenía el calor. Sobre ella aún se conservan las losas de mármol del suelo. El aire caliente circulaba por una cámara bajo el suelo, extendiéndose por las paredes para caldear las habitaciones. El agua caliente llegaba a los baños, y la sucia servía para arrastrar los residuos de otros edificios. Justo al lado se encuentra una de las instalaciones más importantes de toda gran ciudad romana. Efectivamente, una estupenda letrina pública. Asientos de mármol, agradables y frescos para el verano. Puede que no tanto en invierno. Uno se sentaba aquí, junto a otra persona, y hablaba del tiempo, los juegos de gladiadores y la vida diaria. Enfrente hay una especie de abrevadero, ya que los romanos no utilizaban papel higiénico. Cada persona tenía una esponja personal clavada en un palo, que mojaba en el agua y se limpiaba así. Nuestras pruebas proceden de una fuente inusual. Nos cuentan que un gladiador, en vez de enfrentarse a su oponente, decidió suicidarse. Así que se dirigió a la letrina, agarró una esponja y se la metió en la garganta hasta asfixiarse. Por eso conocemos el uso de las esponjas. Mientras que Pablo habría utilizado estos servicios públicos, las clases altas se permitían tenerlos en casa. Actualmente los restos de estas lujosas mansiones están protegidos en entornos de clima controlado. Probablemente, San Pablo vio cómo eran construidas y amuebladas con mármoles exóticos traídos de todos los rincones del imperio para demostrar la riqueza de sus propietarios. Cada casa tenía un baño privado abastecido constantemente por el caudal del acueducto. Esta es una letrina privada de gran calidad. Sabemos que al menos en Roma, y suponemos que en Éfeso, tenían tuberías de diferente calibre y calculaban los impuestos a pagar según él. Así que tener un retrete privado como este era un símbolo de estatus. Las casas más ricas de la ciudad incluso podían permitirse una forma primitiva de aire acondicionado, paredes de agua. El agua era necesaria para sobrevivir, para lavarse, para cocinar, pero también ayudaba a mantener el aire fresco. Así que debía ser un verdadero placer contar con este sistema, sobre todo en verano. La clase alta efesia disfrutaba de una gran calidad de vida, y de repente Pablo amenazaba con perturbarla. No solo minaba sus creencias paganas, sino que con ello dañaba el comercio más importante de la ciudad. La religión era el gran negocio de Éfeso. Su mercado abastecía a los peregrinos que llegaban al templo. Estatuillas de plata de la diosa Artemisa se vendían como amuleto y reportaban grandes ingresos. Pero la llegada del cristianismo implicaba que mucha gente le diera la espalda a Éfeso. 25.000 personas se reunieron en el gran teatro para escuchar a un orfebre llamado Demetrius. Este proclamó que Pablo no solo estaba insultando a su diosa, sino que también amenazaba su principal fuente de ingresos. Levantó a las masas hasta el punto de provocar una revuelta anticristiana. Según la tradición, Pablo fue encarcelado para apaciguar a la gente. Se piensa que fue allí donde escribió algunas de las cartas integradas en el Nuevo Testamento. Tras su liberación se le ordenó abandonar la ciudad. Pero esta nueva religión ya había echado raíces. Éfeso se convertía al cristianismo.